Bienvenidos a un nuevo vídeo, mi nombre es Leire y hoy voy a hablar de las mejores atracciones que hay en Disneyland París. Voy a dividir este vídeo en dos partes. Una va a ser sobre las mejores atracciones del parque de Disneyland y el otro va a ser sobre el parque de Walt Disney Studios. Eso sí, antes de empezar quiero decir una pequeña nota que es bastante importante, y es que yo voy a hablar de las mejores atracciones pero según mis gustos. Porque esto es algo muy subjetivo, dependiendo de cada persona, pues unas atracciones les van a gustar más y otras menos, ¿vale? Así que ya partiendo de aquí, empezamos con el vídeo. Disneyland está dividido en 4 zonas, áreas o mundos, se podrían llamar. Y luego hay una quinta que es Main Street. Aquí en Main Street están todas las tiendas más básicas, más grandes. También tienen cosas de restauración de comida rápida, para tomarte batidos, comerte algo dulce, ¿vale? Pero las otras 4 zonas sí que es donde están todas las atracciones y también, pues, bueno, también hay tiendas tematizadas de esas atracciones y de esos mundos. Y partiendo de aquí, yo voy diciendo las mejores atracciones según yo, las que más me gustan, por cada mundo. Y ya al final os diré las favoritas de todo el parque. Y empezando por Frontierland, aquí hay 3 atracciones. Una, que es el crucero, el barquito que hay por un río. Otra que es Big Thunder Mountain. Esta es una de mis favoritas, o sea que si tuviera que elegir una de esta zona sería esa, que Big Thunder Mountain se trata sobre un tren que va por una mina, por una montaña, y la verdad es que está muy bien. La verdad es que a la mayoría de la gente, o sea, para la mayoría de la gente suele ser una de las favoritas, o sea que esa no lo digo solamente yo que es una de mis favoritas, sino que mucha gente también le gusta. Y la tercera atracción que hay allí se llama Phantom Manor. Para mí no es una de mis atracciones favoritas, sí que está muy bien, está curiosa de ver por los efectos que tiene, pero para mí no es una de mis favoritas. Pero aquí es donde entra en controversia en la opinión de otras personas, porque para mucha gente esta es una de las grandes favoritas, que es una de las que más les gustan, pero para mí, no sé, no es de mis favoritas, pero sí que también está curiosa por ver por todos los efectos que tiene. En Adventureland, otra de mis atracciones favoritas es Pirata del Caribe. Pirata del Caribe se trata sobre una barca que va por un recorrido y durante ese recorrido se pueden ver escenas de Pirata del Caribe. Que realmente aquí hay una historia porque dicen que los que hicieron Pirata del Caribe se inspiraron en esta atracción. O sea que esta atracción estaba antes de esas películas. No sé si realmente estaba justamente la atracción que está en Disneyland París, o si fue algún otro Disneyland en Estados Unidos. Eso ya no me acuerdo muy bien, así que si no os haré algún vídeo de curiosidades de Disneyland y esto lo meteré dentro. Así que esa sería otra de mis favoritas. En Adventureland también está la montaña rusa de Indiana Jones. Y esta atracción es como un amor-odio, porque para los que les gusten mucho la adrenalina, como me gusta a mí, las atracciones así como más fuertes, esta está muy bien. El problema es que si vas en verano, es una atracción en la que tú te montas, tienes un arnés y aquí sí que hay looping. Hay 3 atracciones en total que hacen looping en Disneyland París y esta es una de ellas. El problema de esta es que cuando te montas y vas haciendo los looping y te vas por el recorrido, la cabeza es como que te rebota mucho hacia los lados. Entonces acabas con un dolor de cuello increíble. ¿Qué pasa? Que esto pasa en verano, pero si vas en invierno o en temporadas en las que hace mucho frío y tienes que llevar el abrigo, si te ponen la capucha e incluso alguna bufanda justamente aquí en los laterales donde están, pues eso, donde tenemos las orejas, pues no te rebota tanto la cabeza, y entonces es cuando ya pasa a ser una de las atracciones que están pues más chulas de Disneyland París. Pero es eso, yo recomiendo hacerla cuando haga frío, cuando pueda llevar un abrigo, porque si no te puedes llevar algo en los laterales de las orejas, de la cabeza, lo vas a pasar muy mal, de verdad. Yo ahí sí que en verano intentaba no montarme. Creo que solamente me montaba cuando tenía visita y no había montado en esa atracción y decía, venga, me montaré con vosotros, pero porque habéis venido de visita y no me queda otra y venga, vamos a probarlo. Pero de verdad que en verano no la recomiendo para nada. Quedaos con Pirata del Caribe, esa es la mejor. Ahora, eso sí, un dato importante sobre Pirata del Caribe. Aquí, si veis que, por ejemplo, veis que hay solamente 20 minutos de espera, y pensáis que es poco tiempo, porque claro, comparado con todo lo que tienes que esperar en todas las filas de espera de todas las atracciones, pues 20 minutos es realmente nada. Bueno, pues puede ser incluso menos a última hora del parque, porque baja hasta última hora, cuando la gente se suele ir ya para colocarse para el espectáculo de la luz, de los fuegos artificiales y eso, y cenar y todo eso. En esa hora
suele haber 5 minutos de espera. Y los 5 minutos de espera es lo que tardas en hacer el recorrido, porque puedes llegar incluso a montarte sin tener que esperar nada de nada. Y tener la barca para ti solo, porque a mí se me ha pasado muchísimas veces. Así que como recomendación, ir a última hora a esta atracción, que no vais a tener nada de cola. Luego llega Fantasyland, y en Fantasyland es como más el mundo para los niños pequeños. Aquí esas atracciones sí que son pues más para, por lo que acabo de decir, para niños más pequeñitos. Pero eso no quita que los adultos también nos podamos montar ahí y disfrutarlo igualmente, porque yo me he montado en esas atracciones y me han encantado igual. Eso sí, de esta zona, de este mundo de Fantasyland, lo que yo destacaría sería la atracción de Peter Pan. Esa es una pasada, porque vas como en un barquito, vas como flotando y vas viendo toda la ciudad y todas las escenas de la película de Peter Pan, y mola muchísimo. Y aquí en Fantasyland también está otra atracción que es bastante famosa, que se llama It's a Small World. Esta yo no os puedo realmente aconsejar, porque cuando yo estuve trabajando allí no la pude ver porque estaba en restauración, y la anterior vez que yo fui a Disneyland era pequeña y no me acuerdo mucho de esa atracción. Pero sí que he escuchado a mucha gente que le gusta mucho. Pero yo creo que es otro de los sitios que no te puedes ir de Disneyland sin visitarlo. Así que eso también le podría meter junto con Peter Pan como atracciones que no podéis perder dentro de Fantasyland. Y de Fantasyland realmente yo creo que me puedo quedar nada más que con esa. Y ya está, porque las demás sí que, no sé, están también la de Pinocho, la atracción de Blancanieves, pero esas como que, no sé, parece que como que dan un poquito de miedo. Yo realmente si fuera una niña pequeña, yo creo que serían las que yo no entraría jamás ahí. O sea, que eso sí os sirve también como recomendación, que a lo mejor entráis y decís, pues no es para tanto. Pero a mí, no sé, no me gusta, porque es un poco así como oscuro, como un poco, no sé, a mí es así que no es... Pero bueno, que es lo que digo, lo que os he dicho al principio del vídeo, que puede haber gente que para ellos esas sean sus favoritas, así que ahí tampoco me quiero meter mucho por si acaso me cae alguna crítica o alguna cosa. Y ya la última zona, la de Discoveryland. Esta es una de mis zonas favoritas aquí, porque está en una atracción que me encanta, que es Hyperspace Mountain, que está basada en Star Wars. Es una montaña rusa. Aquí sí que es otra de las que hacen looping, así que eso tenedlo en cuenta por si no os gusta o marea esa sensación. Y es como todo oscuro y hay pues, bueno, hay muchísima, pues eso, espadas láser, bueno, no hay espadas láser, pero sí que como que hay esos disparos con las naves espaciales y todo eso, no sé, está muy guay, porque va también a toda pastilla y no sé, esa atracción me encanta, así que también. En Discoveryland, la segunda atracción de mis favoritas allí es Star Tours, y Star Tours es un simulador, también es de Star Wars, como viene relacionado con la palabra, y es un simulador en el que tú te sientas y es una nave espacial. Y bueno, no voy a contar mucho, ¿vale? Simplemente os voy a decir que hay no sé cuántas había combinaciones. Tienen un montón de combinaciones. Y lo que esto quiere decir es que aunque te hayas montado 20 veces, puede que 20 veces veas una escena diferente, una película diferente. Así que esto también está muy guay. Que también te puede tocar la misma, también. Pero como tienen tantas películas diferentes, está muy guay, porque es como que varía mucho la atracción. Es como que no se te va a hacer cansina de, ya la he visto, ya no quiero volverla a ver otra vez, como si fuera a lo mejor un cine, decir, ya he visto esta película, no me voy a meter otra vez porque ya sé lo que hay. Pues no, aquí van cambiando constantemente, entonces te puede tocar ahora una y a lo mejor en 2 horas vas otra vez a la atracción, o incluso en media hora después vas otra vez a la atracción y te toca otra película diferente. Entonces está muy guay. Y bueno, para finalizar, os voy a decir las atracciones, así a modo resumen de lo que os he ido diciendo. Si tuviera nada más que un día y por tanto no tuviera tanto tiempo para ver todas las atracciones, ¿qué atracciones elegiría? Y bueno, en resumen sería Big Thunder Mountain, Piratas del Caribe, Hyperspace Mountain, Star Tours, y quizás sí que le daría una oportunidad a Phantom Manor. Con esto, con que os vayáis a esas, yo creo que ya tenéis lo más importante. Ya a partir de ahí, una vez que tengáis esas atracciones aseguradas, yo creo que ya podéis hacer las demás poquito a poco, haciendo fotos con los demás personajes, porque esas son las como las más fuertes, podríamos decir. Ahora, si no os gusta esa sensación de adrenalina, las más fuertes o marea y tal, pues quizás a lo mejor tendréis que cambiar un poco el planning a otras atracciones. Pero si os gusta mucho, como a mí, las emociones fuertes, estas son como los básicos que no os podéis ir del parque sin verlas. Y bueno, un pequeño consejo que os quiero dar, y es que todas las atracciones que he dicho, estas con más emociones fuertes, son esas las que más cola tienen. Entonces tenéis 2 opciones: o ir
a primera hora de la mañana, es decir, estar, yo que sé, una hora antes de que abran la puerta afuera para ir corriendo a esas atracciones y asegurároslas. O ir a última hora, casi cuando ya sea pues eso, al final de la tarde, cuando la gente se vaya a cenar o se vaya a hacer cola ya para coger sitio para el espectáculo final en el castillo de luces, de fuegos artificiales y de las luces. Porque ahí habrá menos cola y podréis aprovechar a hacer todas esas atracciones. Además, otra cosa importante, y es que ya al menos cuando yo estaba trabajando allí, sé que en Fantasyland se cierran las atracciones una hora antes. Así que cuando vayáis, yo recomendaría que lo primero que hagáis cuando piséis Fantasyland es que preguntéis a qué hora cierran, o si no, lo mejor que podéis hacer antes de llegar al parque es cogeros y descargaros la aplicación de Disneyland, porque ahí os va a aparecer el horario de todo, para ver a los personajes, de los restaurantes, de los espectáculos, de las atracciones. Entonces aquí sí que podréis ver que en Fantasyland cierran un poquito antes, y esto yo creo que es porque el tema de todos los fuegos artificiales del castillo y eso, creo que es por esa zona o algo así, creo que era por eso. Pero bueno, que lo tengáis en cuenta, pues acaso queréis dejar las atracciones de esa zona para el final y os quedáis sin tiempo para hacerla porque cierran antes esa zona. Así que apuntadlo porque esto sí que es bastante importante. Así que nada, con esto ya me despido. No olvidéis de darle a like y de suscribiros porque me va a ayudar muchísimo a seguir creciendo en el canal. Y bueno, nos vemos la semana que viene con las mejores atracciones de Walt Disney Studios. Un besito, adiós.